En el año 2000, y fijaos si ha llovido ya mucho desde aquello, se llevó a cabo el juicio contra Microsoft por las infracciones a la ley antimonopolio en Estados Unidos de esta empresa. Seguro que muchos lo recordaréis. Y el juez Thomas Penfield Jackson, quien llevó la causa, dijo una frase que a mí me parece muy reveladora. Os la cito textualmente. Gates tiene un autoconcepto napoleónico y un apetito que deriva del poder y el éxito puro sin que nada lo detenga. Madre mía. Y no, hoy no vamos a hablar de Microsoft, pero sí vamos a hablar de Bill Gates, su creador, quizá además uno de los genios de nuestra era, ya que sus avances han ayudado a modelar quizá el mundo que tenemos a día de hoy, ¿verdad? Pero detrás de esa fachada de grandes logros, de mucho éxito, fortuna, se esconde un megalómano con unas ambiciones de poder desmedidas y muy bien ocultas tras su fundación. Bienvenidos a Mono Street. Pasa y ponte cómodo. Bill Gates es sin duda, como decía antes, una de las grandes mentes de nuestra generación. Sus creaciones nos han cambiado la vida y creo que el gigante en el que se ha convertido Microsoft es la mejor prueba de ello. Pero hoy vamos a ir más allá de esa parte, que al fin y al cabo es la más conocida del señor Gates, ¿verdad? Desde el año 2000, cuando abandonó el timón de Microsoft, pues empezó a dedicarle más tiempo a su fundación, la cual había creado en 1994 junto a su entonces mujer, ahora exmujer, se han divorciado hace muy poquito, Melinda Gates. La fundación Bill y Melinda Gates. Tampoco se comieron mucho la cabeza con el nombre y es considerada la mayor organización filantrópica del mundo. Organización de la que además Bill y Melinda tienen el control absoluto. Y yo personalmente, cuando oigo la palabra filantropía en estos tiempos que nos toca vivir, me pongo a temblar. Bueno, el señor Gates siempre ha estado ligado a la tecnología. Sin embargo, durante estas últimas décadas se ha alejado un poco más de esa idea tradicional de tecnología, de ordenadores, de internet, de ventanas. Bueno, y ha orientado esa obsesión suya hacia la tecnología en un sector que parece mucho más tradicional, la agricultura, pero a través de la tecnología. En fin, solo parece más tradicional, pero ya imaginaréis que estamos hablando de otras cosas, de alimentos transgénicos, de biotecnología, en fin, de muchas cosas futuristas de ese estilo. Y no penséis que este vídeo tiene la intención de abrir un debate sobre los riesgos o sobre los beneficios de los alimentos transgénicos. Personalmente, pienso que como toda tecnología disruptiva y como cualquier avance científico, puede tener grandes usos, puede solucionar problemas en todo el planeta, pero también puede hacer todo lo contrario. Y esto, en gran medida, creo que va a depender, en gran medida o casi en su totalidad, diría, va a depender de quien esté al timón de ese barco, ¿verdad? Y eso precisamente es lo que quiero exponer aquí. Bueno, Bill Gates, se ha convertido desde hace décadas y además muy sigilosamente en el mayor dueño de tierra agrícola de Estados Unidos. Actualmente ya controla más de 100.000 hectáreas de suelo agrícola y otras más, aproximadamente unas 15.000 de otro tipo de suelo, principalmente urbanizable. Además, repartidas absolutamente por todo el país. Voy a citar a Henry Kissinger, quien dijo una frase que nos viene muy bien ahora mismo. Cito textualmente: quien controla el suministro de alimentos, controla a la gente. Pensad en esa frase. En fin, pero no solo eso, además tiene inversiones muy sustanciosas en cultivos modificados genéticamente, en alimentos transgénicos, patentes de semillas, de alimentos sintéticos, de inteligencia artificial, e incluye cosas como, por ejemplo, trabajadores agrícolas robóticos. Y bueno, si eso no fuera poco, sus inversiones además le proporcionan posiciones de mando muy ventajosas en grandes gigantes alimentarios como Kraft, Unilever, General Foods,
Coca-Cola, Kellogg's, Procter & Gamble, incluso en el propio Amazon, que esto no es tampoco muy de conocimiento muy común, pero entre las muchas ramas de Amazon, ellos también están metidos en el sector alimentario a través de Whole Foods, que es una cadena de supermercados estadounidense y que compraron hace relativamente poco, en 2017. Pero todavía podemos echar un poco más de leña al fuego, ya que el señor Bill no deja ningún frente sin cubrir. También cuenta con participaciones de este estilo, muy grandes, en multinacionales que le proporcionan pesticidas, petropesticidas, como la farmacéutica Bayer. Y bueno, he dejado para el final la que seguramente a muchos os suene, y también la más polémica, Monsanto, ¿verdad? Y bueno, sí, es cierto que Gates vendió las acciones que tenía en Monsanto porque, especialmente, empujado mucho por la opinión pública, pero al fin y al cabo Monsanto después fue adquirida por Bayer y bueno, al final pues Gates sigue siendo un fuerte inversor de Bayer y eso hace que nos quedemos en las mismas, ¿verdad? Quizá incluso las pudo vender porque él ya sabía un poquito de esa compra y dijo, me están atacando, en fin, no me gusta hacer tampoco a mis especulaciones, lo dejo ahí para que cada uno saque sus conclusiones. En cualquier caso, con todo lo que os acabo de contar, tenemos aquí un cóctel explosivo, ¿verdad? Pero ahora llega lo importante, todo esto, ¿cómo se traduce en hechos? Hay muchos ejemplos que os podría decir porque, fijaos, hablamos de la trayectoria de un hombre durante casi un cuarto de siglo, pero me voy a centrar en algunos porque no quiero hacer un podcast de horas, ¿verdad? Y nos vamos a ir a África. África, que además, pues como todos sabéis, desgraciadamente es una de las zonas del mundo más castigadas por la hambruna, por la extrema pobreza. Y precisamente este fue uno de los objetivos de Bill Gates, mediante AGRA, A-G-R-A, Alianza para la Revolución Verde de África. Bueno, esto comenzó en 2006. Gates construyó infraestructura de cadena de suministros, tanto para químicos como semillas, para productores de alimentos a pequeña escala en 18 países africanos, que es en los que se centraba esta iniciativa. Presionó a los gobiernos para gastar grandes cantidades en subsidios, en sanciones, con el objetivo de tener el control total con el que poder forzar a los agricultores a comprar sus productos y a cumplir con su hoja de ruta. A cambio, una promesa. Él quería duplicar los rendimientos agrícolas y los ingresos de más de 30 millones de hogares dedicados a la producción alimentaria a pequeña escala. Lo cual, si se hubiera cumplido, habría estado muy bien, ¿verdad? Pero, en fin, no nos adelantemos a los acontecimientos. Esto transcurrió de la siguiente manera. Se reemplazaron cultivos tradicionales como el sorgo, el mijo, el camote, la tapioca, por cultivos industriales como la soja y sobre todo el maíz. Bill Gates parece muchas veces tener una pequeña obsesión con el maíz. Esto en beneficio de los grandes comerciantes y claro, dejando al pueblo africano con aún menos para comer, porque ellos comían de todos esos cultivos también. Y el señor Gates únicamente pensaba en la comercialización. Al final, esto se tradujo en lo siguiente. La nutrición y la productividad, no solo la nutrición, ojo, también la productividad, se desplomaron. Porque los suelos se volvieron más ácidos con la aplicación de todos estos fertilizantes petroquímicos. De hecho, durante esos años, la hambruna extrema en esos países aumentó un 30%, donde ya era muy acuciante, fijaos. De hecho, se elevó el número de personas en situación de hambruna a más de 130 millones. Es una auténtica barbaridad. En fin, creo que esto demuestra que si unimos las ambiciones desmedidas de este señor a la de gobiernos corruptos, no le quitemos méritos a los gobiernos de estos países, a los cuales no les importa en absoluto que su pueblo pase hambre a cambio de unos buenos billetes, ¿verdad? Pues con ese cóctel, esa combinación, nos da como escenario un escenario, valga la redundancia, estupendo para que se enriquezcan unos pocos, poquísimos, y otros, pues, ya veis. En fin, esta es la mierda de mundo en la que vivimos. Y además,
Mientras todo esto ocurría en 2010, y esto quizá muchos lo recordarán, el señor Gates estaba por aquella época rodando comerciales de los alimentos transgénicos de Monsanto, vendiéndolos como la solución al hambre mundial. Cuánta hipocresía, ¿verdad? En fin, como decía antes, el problema no es la tecnología, el problema es el monopolio. Y de hecho, Gates aprendió muy bien toda esta lección con Microsoft y en este caso el entramado de organizaciones, de donaciones y esta filantropía capitalista de mercadillo, pues hacen que todo sea muy bonito de cara a la opinión pública, cuando en realidad el objetivo sigue siendo el mismo. En fin, esta experiencia en África creo que también aporta una valiosa lección, y es que no se puede obviar la tradición cuando se intenta implantar una tecnología disruptiva, ya que cientos, incluso miles de años de experiencia en la agricultura tradicional por parte de todos estos agricultores africanos, yo creo que eso algo les debe de haber enseñado, ¿verdad? Al final, llegar con esta soberbia para deshacer y hacer a tu propio gusto e interés, creo que es vergonzoso. Además, lo que es aún más vergonzoso es que después de todo esto tampoco ha intentado solucionar el error. Y vamos avanzando hasta el año de la pandemia, que de hecho tenemos mucho más reciente. Y creo que aquí habría sido una ocasión maravillosa para utilizar en algo realmente bueno y sin un beneficio personal son los fondos de esta empresa supuestamente filantrópica. Pero no. No lo hizo. Es más, durante la pandemia, donde 1.000 millones de personas se hundieron en la pobreza, el señor Gates aumentó su riqueza en 20.000 millones de dólares. Eso le hizo llegar hasta los casi 140.000 millones y de hecho eso le hizo entrar en la lista Forbes de los hombres más ricos del mundo en el puesto número 4. En fin, evidentemente sus lazos con la industria farmacéutica también le reportaron grandes ganancias y es un año en el que las farmacéuticas ganaron mucho. De hecho, Gates apoyó en este tiempo públicamente el monopolio de las vacunas del COVID, otorgado con las patentes a las farmacéuticas, y que hace que esto dificulte mucho el acceso de la población de zonas más perjudicadas, como puede ser la propia África, a estas vacunas. En fin... Qué bonito habría sido ver filantropía de verdad aquí, ¿verdad? En fin, filantropía muchas veces es sinónimo de hipocresía. Entre otras cosas, además, durante este tiempo, Gates financió una vacuna experimental contra el COVID y que suministró a más de 160 niños en África también. Bueno, ¿acaso estos pobres niños africanos son utilizados como ratas de laboratorio? ¡Ay, no, por Dios! Yo no estoy diciendo eso. Que cada cual aquí saque sus propias conclusiones. En fin, os invito a repasar la lista de donaciones que tiene esta fundación. Obviamente es pública y os la puedo compartir si queréis. Y la parte más grande está destinada a centros de investigación, principalmente de Estados Unidos y de Europa. No van a los campesinos, no van a las asociaciones que pretenden a combatir el hambre en África, bueno, o en cualquier otra parte del mundo. Al final, toda esta revolución verde defendida por este señor, obviamente también está estrechamente relacionada con el cambio climático. Y este es el tema del que quiero hablar ahora, porque precisamente Gates también se ha intentado erigir como un gran activista climático. Algo que, ha hecho de forma bastante convincente y que por algún momento incluso ha parecido ser cierto. A mí, no diré que convencerme del todo, pero me ha llegado a plantar la semilla de la duda. Pero a día de hoy creo que ya le resulta muy complicado mantener esa imagen. Por ejemplo, otra de las fuentes de inversiones de la asociación siguen siendo las energías viejas, por llamarlas de alguna forma, es decir, principalmente el petróleo y el carbón. Si hablábamos, por ejemplo, del petróleo, pues tiene participaciones masivas en todas las grandes petroleras, como Exxon, como Chevron, como Shell, y bueno, con el carbón va en una línea similar. Muy poco adecuado para un activista climático, ¿no? ¿Por qué no invierte en renovables? No son tan rentables. Bueno,
De hecho, no hay ninguna evidencia de que la Fundación Gates haya financiado absolutamente nada en la guerra climática, porque ninguno de los principales grupos ecologistas, como puede ser Greenpeace y otros muchos más, ninguno ha recibido absolutamente nada de esta fundación. Y los esfuerzos en esta materia de la Fundación se centran en despilfarros muy grandes en geoingeniería. Y hay algunos planes que suenan bastante absurdos. Y lo digo con el mayor de los respetos, porque mi conocimiento no llega a ver tan allá el futuro. Y quién sabe, a lo mejor alguno de estas ideas que vais a ver que suenan raras, cuanto menos, quizá al final sean buenas y acaben siendo la gran solución. Ya lo veremos. Pero hay cosas como rociar la esfera con cloruro de calcio o con agua de mar. Tiene el plan de liberar millones de mosquitos genéticamente modificados al sur de Florida. O tiene la intención de desplegar globos que saturen la atmósfera con partículas reflectantes y tapen el sol. Esto último me recuerda a aquel capítulo de Los Simpson en el que el señor Barnes tapaba el sol, ¿verdad? Bueno, como decía, quién sabe, igual son buenas ideas, yo no tengo el conocimiento suficiente como para juzgarlas, pero la verdad es que viendo su historial, lo cierto es que llega a dar incluso un poco de miedo. En fin, otra cosa interesante, ¿qué sería de todo esto sin influencia política? Bueno, yo creo que el primer punto del manual del perfecto filántropo debe de hablar claramente de que lo primero que debes hacer es comprar influencia política, ¿verdad? Algo en lo que el señor Gates, dicho sea de paso, también ha demostrado ser todo un maestro. Y os voy a poner un ejemplo. Como decía antes, hay muchos. Pero bueno, ya que estamos hablando de África, pues vamos a seguir por ese camino. Y además es algo bastante reciente. En 2021, el año pasado, se produjo una reunión un foro llamado Diálogo de Alto Nivel sobre la Alimentación en África. Y este foro fue creado por la propia Fundación Bill y Melinda Gates. Y estaba organizado por varios de sus destinatarios, como por ejemplo el Banco Africano de Desarrollo, la propia AGRA, y su objetivo era definir agendas políticas y financiamiento para presionar aún más por esta revolución verde que pretende implantar por sus santos Windows. Bueno, a este evento acudieron 18 jefes de Estado africanos, nada más y nada menos. Por supuesto, muchas personalidades de alto perfil, y además es curioso ver cómo todas las organizaciones que figuraban en la larguísima lista de expositores del foro, absolutamente todas, habían recibido fondos de Gates. Bueno, si os preguntáis en qué concluyó dicho foro, pues llegaron al acuerdo de duplicar la productividad agrícola. ¿Os suena de algo? Sí, básicamente lo mismo que ya quisieron conseguir cuando se inició AGRA más de 15 años atrás y que ha resultado ser un terrible fracaso. En fin, llegados a este punto vamos a ir con una conclusión final. Desde que el señor Gates creara esta fundación en 1994, bueno, posiblemente también para limpiar un poco su imagen, luego cuando la abandonó Microsoft en el 2000, pues también quizá para que no salpicara toda la polémica del juicio antimonopolio en aquel momento contra Microsoft, y decidió echarse a un lado, eso deterioró mucho su imagen en aquel momento. Bueno, pues desde entonces Gates ha invertido aquí más de 36.000 millones de dólares. Ha hecho muchas donaciones caritativas durante estos años y gran parte además hacia empresas en las que el propio Gates está involucrado y que por supuesto son deducibles en sus impuestos. Madre mía, cuánto mamoneo. Joder. Maquillar todo este esquema de filantropía mientras se aprovecha el dinero de los contribuyentes, invirtiendo las ganancias de esta fundación en proyectos que multiplican la riqueza propia, haciéndole evadir impuestos, creando más y más poder a su alrededor. Realmente creo que es algo preocupante. Y vuelvo a decir lo mismo que dije antes. Esta es la mierda de mundo en la que vivimos. Y de esto no hablan en las noticias, ¿verdad? Esto no les interesa. Personalmente creo que el problema aquí, como decía antes, es que se utilice esta tecnología únicamente en beneficio propio y que además se oculte ese propósito. Se vende como la gran solución, pero al final estáis viendo que el objetivo exclusivo aquí es el poder y el monopolio.
Y quién sabe, quizá la carne sintética esta que nos quiere vender el señor Gates como la gran solución a los problemas de la ganadería intensiva pueda ser la solución. Quizá lo sean las semillas modificadas genéticamente para resistir a las plagas, quién sabe. Quizás se podrían crear genéticamente alimentos que nos aporten beneficios extra a nuestra salud, que traigan vitaminas añadidas, que nos mantengan más tiempo sanos, en fin. Pero yo creo que esto es un poco tontería, porque al final, si todo esto queda monopolizado por este grupito selecto que ha formado el señor Gates, dentro del cual está evidentemente la industria farmacéutica, pues sinceramente creo que aquí el problema es otro. El problema no es debatir si utilizar o sus beneficios. El problema al final es que esta industria no se caracteriza especialmente por pensar en el bienestar de la gente, porque eso no es rentable. En fin, también un pensamiento interesante que me viene a la cabeza es que gracias a estos monopolios podemos perder una oportunidad única contra el cambio climático, podemos perder una oportunidad de dejar a nuestros hijos un mundo mejor, pero bueno, ¿qué puñetas le van a importar a esta gente a las generaciones futuras? Quién sabe, quizá de rebote pues acabe saliendo algo bueno, o quizá nunca lo sabremos y este mundo cada vez más distópico en el que vivimos acabe yéndose definitivamente a la mierda. Después nos culpan a nosotros del cambio climático, nos hacen apretarnos el cinturón, nos obligan a consumir menos energía, a gastar más dinero a gastar más dinero en alimentos ecológicos y por supuesto que todo eso importa, ayuda mucho y nos beneficia a todos. Pero mientras los de arriba no lo hagan y sigan con estos maquiavélicos planes de control, pues este mundo de mierda va a seguir siéndolo y va a serlo aún peor. En fin, llegamos al final, damas y caballeros. Quizá este vídeo se me ha ido un poquito de duración, pero ya veis que era un tema realmente interesante y muy extenso. Aún así, he resumido mucho, creedme. En fin, me voy a despedir citando la descripción de filántropo, de la palabra filántropo, según el diccionario de la RAE. Y dice así: filántropo, persona que se distingue por el amor a sus semejantes y por sus obras en bien de la comunidad. Os propongo algo que creo que puede ser divertido. En los comentarios, por favor, dejadme vuestra propia definición de filántropo. A ver qué se os ocurre. En fin, sed buenos, sed felices y como siempre os digo, pensad por vosotros mismos. Bienvenidos a Mono Street.